Hace miles de millones de años, cuando el Sol era un infante ardiente y el disco de polvo y gas que lo rodeaba aún bullía con colisiones y nacimiento, una danza de mundos comenzó a trazar el destino del sistema que hoy conocemos. Este relato no habla de Marte, ni de la bella Tierra ni de Júpiter, sino de un actor ya extinto, un planeta que existió y desapareció sin dejar una pista obvia en el firmamento, un planeta perdido cuya sombra podría explicar algunos de los mayores enigmas del sistema solar. Esta es la historia de ese planeta olvidado, la hipótesis que intenta unir trozos dispersos de la historia cósmica, y de cómo su desaparición podría resolver misterios que han ocupado a generaciones de científicos. Imagina un escenario primitivo: el sistema solar interior poblado por varios cuerpos del tamaño de planetas, compitiendo por materia, chocando unos con otros, encadenando destinos en una secuencia violenta de encuentros. Entre esos mundos habría existido, según varias teorías, un planeta más entre Marte y la Tierra, o una supertierra joven cuyo destino sería dramático. A veces se le llama simplemente el planeta 5, a veces el intruso, y en otras teorías adopta nombres como Theia, Planet V o incluso una versión en miniatura de lo que hoy conceptualizamos como Planet Nine. Lo cierto es que, en cualquiera de sus encarnaciones, este mundo desaparecido podría ser la llave que abre varios cofres cerrados de nuestro sistema solar: la formación de la Luna, la época de grandes impactos que reconfiguró las superficies planetarias, la distribución actual de los asteroides y hasta las extrañas inclinaciones orbitales que vemos hoy. Comencemos por la pregunta que más inquieta: ¿cómo pudo un planeta simplemente desaparecer? La física no es caprichosa, la desaparición implica un proceso. En la práctica, desaparecer significa uno de tres destinos extremos: ser engullido por un cuerpo mayor mediante colisión catastrófica, ser expulsado del sistema por la fuerza gravitacional de un gigante, o fragmentarse en innumerables trozos que vagan como escombros. Cada una de esas posibilidades deja firmes huellas, aunque a veces sutiles, y son esas huellas las que los científicos han intentado leer en las rocas, en la composición isotópica de la Luna y en la huella que los cráteres imprimieron sobre mundos distantes. La hipótesis de Theia es quizá la más conocida y la más poética. En la infancia del sistema solar, Theia, un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte, chocó con la prototierra. De esta violencia nació la Luna o, para ser más precisos, la Luna se formó a partir del material eyectado tras la colisión. Esta teoría explica elegantemente la masa relativa de la Luna, su angular momentum y la enorme cantidad de calor requerida para fundir y reorganizar ambos cuerpos. Pero en la ciencia, la simplicidad narrativa no basta, hay detalles que chirrían. La composición isotópica del oxígeno en las rocas lunares y terrestres es casi idéntica, una coincidencia que no era esperada si la Luna fuese mayoritariamente material de un cuerpo externo como Theia. Si Theia hubiera sido un planeta con una historia distinta, sus firmas químicas habrían dejado una marca detectada. ¿Cómo entonces la Tierra y la Luna comparten ese mismo patrón? Aquí es donde la idea del planeta perdido abre una puerta nueva y sí, en lugar de una sola colisión puntual, hubo una serie de encuentros y una redistribución masiva de material entre los cuerpos interiores, mezclándose hasta homogeneizar composiciones. O, alternadamente, y si Theia no era un cuerpo totalmente distinto, sino más bien un fragmento que ya había compartido región de formación con la prototierra, adoptando composiciones muy parecidas. Otro enigma primordial que conecta con la hipótesis del planeta perdido es la llamada Late Heavy Bombardment, la gran bombardeo tardío. Hace unos 91.000 millones de años, la Luna y muchos cuerpos del sistema solar interno muestran señales de haber sido sembrados por una lluvia intensa de cráteres, un episodio de impactos gigantescos cuya causa aún es motivo de debate. Algunos modelos sugieren que la reordenación de las órbitas de los gigantes exteriores Júpiter y Saturno desencadenó una cascada de cometas y asteroides hacia el interior. Pero esa explicación no convence del todo, hay discrepancias en el tiempo y en la magnitud del evento. Aquí es donde la presencia de un planeta intermedio, inestable, cambia la ecuación. Un planeta adicional, moviéndose en una órbita caótica entre Marte y el cinturón de asteroides, podría haber perturbado ese reservorio primitivo de material rocoso, lanzando hacia adentro una ola de fragmentos y dejando a la vez su propia huella al colisionar o al fragmentarse. Si Planet V, como lo llaman algunos, hubiera existido por unos cientos de millones de años antes de ser destruido o eyectado, su fin podría coincidir con esa avalancha de impactos. Pensemos en el cinturón de asteroides. Hoy lo vemos como una cinta dispersa y aparentemente caótica de rocas que no llegó a formar un planeta. ¿Por qué no se consolidó ahí un planeta?
La explicación tradicional invoca la gravedad perturbadora de Júpiter, que impedía la acreción. Pero algunos modelos dinámicos plantean que quizás si llegó a formarse un cuerpo más grande o varios que luego fueron desmantelados por resonancias y colisiones. En ese escenario, el planeta perdido podría ser tanto causa como efecto. Su presencia habría reordenado la región, fragmentándose para dar lugar a lo que hoy es el cinturón. La evidencia de asteroides con composiciones muy diferentes, algunos más primitivos, otros más metamorfoseados, sugiere procesos complejos de mezcla y transporte, compatibles con eventos violentos que sacudieron la zona. Más cerca de nosotros, la influencia de un planeta extraviado podría explicar rasgos singulares de la Tierra y Marte. La inclinación axial y la estabilidad climática de nuestro mundo pueden deber mucho a un evento cataclísmico, que barrió la prototierra y reconfiguró su momento angular. La presencia de una luna relativamente grande y cercana estabiliza el eje terrestre, permitiendo estaciones más regulares y quizás facilitando la emergencia de la vida tal como la conocemos. Sin la colisión que dio lugar a la Luna, la historia de la vida podría haber sido radicalmente distinta. En Marte, la lista de misterios incluye su delgada atmósfera actual, su obvia pérdida de calor y su particular topografía. La historia dinámica de las órbitas planetarias, alterada por la presencia y ausencia de un cuerpo intermedio, podría ser una pieza del rompecabezas. Pero el planeta perdido no solo es teoría. Existen trazos observacionales que alimentan su leyenda. Los estudios de dinámica orbital muestran que los sistemas planetarios en formación son violentamente inestables. Migraciones, resonancias y expulsiones son comunes. Las simulaciones computacionales de miles de millones de años a menudo producen escenarios en los que cuerpos del tamaño de Marte son lanzados fuera, chocan o son consumidos por el Sol. Si la arquitectura final del sistema solar es ahora relativamente ordenada, es precisamente porque millones de años de caos dejaron una configuración estable y ese caos dejó víctimas. El planeta perdido sería uno de ellos. Otro testigo mudo de esa era es la propia Luna, que guarda en su corteza registros de impactos y materiales que podrían provenir de regiones lejanas. Análisis cada vez más precisos de muestras lunares, meteoritos y de isótopos en rocas antiguas terrestres han comenzado a trazar patrones que, con suerte, permitirán discernir si hubo una mezcla vigorosa de material interior o si la Luna incorporó material externo. Si se llegara a identificar fragmentos con composiciones particulares que se correspondieran con un origen en una hipotética órbita intermedia, tendríamos una evidencia sólida. Hasta entonces, los científicos recaban pistas. Proporciones de isótopos de tungsteno, oxígeno, neodimio y otros elementos raros actúan como códigos que, si se descifran, podrían señalar la genealogía de los escombros. La idea de un planeta expulsado plantea además una pregunta inquietante y romántica. ¿Podría ese planeta haber sobrevivido, vagando ahora en un lugar remoto del espacio interestelar? Las teorías sugieren que mundos enteros pueden ser expulsados de sus sistemas madre por interacciones gravitacionales violentas y convertirse en planetas errantes, vagando solos en la oscuridad. Si una fracción mínima de la masa interior hubiera sido eyectada con la suficiente velocidad, podríamos tener hoy un planeta distante, helado, llevando en su núcleo la memoria de un viejo hogar. Sin embargo, las probabilidades de que un cuerpo grande escapara sin antes chocar son menores con frecuencia. La expulsión va acompañada de fragmentación. Aún así, la materia expulsada, sea en forma de escombros o de un planeta errante, sería la prueba viviente de un pasado tumultuoso. De los misterios más profundos surge la relevancia de tales hipótesis. No se trata solo de llenar vacíos históricos, sino de comprender los procesos que permiten que un sistema planetario sea habitable. El planeta perdido, en cualquiera de sus formas, recalca la idea de que la vida en la Tierra es resultado de una serie de exclusividades probabilísticas. Una colisión puntual que formó la Luna pudo ser la condición para un eje estable. Una lluvia de impactos pudo sembrar la Tierra con compuestos orgánicos y agua. La expulsión o destrucción de cuerpos mayores pudo dejar un entorno más amable para la evolución. La cadena de causalidad cósmica es frágil y, a veces, violenta. ¿Cómo podríamos, en el futuro cercano, probar con más certidumbre la existencia de ese planeta ausente? La respuesta se bifurca en varias vías. Primero, el análisis isotópico de muestras con misiones más avanzadas a la Luna, a asteroides y, quizás, a Marte. La geología comparativa podrá identificar firmas que indiquen intercambio de material a escala planetaria. Segundo, las simulaciones dinámicas computadoras más potentes,
Mejor modelado de la física de colisiones y la inclusión de múltiples variables permitirán reproducir con mayor fidelidad los eventos probables. Tercero, la búsqueda de cuerpos errantes. Nuevos telescopios y sondas que exploren los márgenes del sistema solar podrían encontrar candidatos a planetas expulsados. Y, finalmente, la síntesis interdisciplinaria. Unir datos geológicos, astronómicos y de modelado para construir un relato coherente. Este planeta perdido también tiene una dimensión filosófica y casi humana. Nos remite a la idea de la fragilidad de los lugares que llamamos hogar. Nos recuerda que lo que ahora parece un equilibrio estable es la herencia de una violencia antigua. En cierto sentido, la existencia y desaparición de ese planeta son testigos de la capacidad del cosmos para transformar catástrofe en oportunidad. La luna misma, nacida de un drama cataclísmico, es una reliquia que posibilitó noches que inspiraron la mente humana, mareas que modelaron costas, y posiblemente la estabilidad climática suficiente para la vida compleja. Así, la historia del planeta perdido es también la historia de la improbabilidad que permitió nuestra existencia. Pero la ciencia es paciente, y no se conforma con la belleza narrativa. Cada hipótesis debe someterse a la forja de la evidencia. En los próximos años, misiones como el envío de muestras frescas de la Luna, el regreso de material de asteroides diversos y sondas que exploren más allá de Neptuno podrán proporcionar nuevas piezas. Los astrónomos, por su parte, continuarán rastreando las sutiles anomalías orbitales que podrían delatar cuerpos ocultos o recordar colisiones pasadas. Si finalmente logramos identificar una firma inequívoca de un planeta que existió y se perdió, habremos reconstruido un capítulo esencial del origen del orden cósmico que habitamos. Y mientras tanto, la idea del planeta perdido alimenta la imaginación. Mundos expulsados en la oscuridad, lunas nacidas de fuego, cinturones de escombros que son vestigios de batallas planetarias. Cada teoría que apunta a su existencia no solo resuelve problemas científicos, también nos confronta con preguntas mayores. ¿Cuántos sistemas solares habrán forjado y destruido mundos en su juventud? ¿Cuántas lunas hábiles y frágiles guardan un origen similar al nuestro? ¿Cuántas vidas en potencia fueron alteradas por la casualidad de una impactante colisión? En la encrucijada entre teoría y observación, el planeta perdido sigue siendo tanto un espectro como una promesa. Un espectro porque, por el momento, su existencia no puede afirmarse con total certeza. Una promesa porque su inclusión en los relatos científicos ofrece soluciones elegantes a problemas que, de otro modo, permanecerían inconexos. La tarea de la ciencia es clara: buscar, medir, comparar y, si hace falta, replantear. Y en ese proceso, el planeta desaparecido actúa como una hipótesis fértil, una pieza que podría encajar y dar sentido a una trepidante infancia solar. Al mirar el cielo nocturno, solemos sentir que los planetas que vemos han sido siempre así. Pero la historia nos dice otra cosa: sistemas vivos, mutables, donde cuerpos aparecen, se transforman, se destruyen o se van. El planeta perdido nos enseña a leer esa historia en las cicatrices de los mundos, en cráteres, en composiciones isotópicas, en órbitas inclinadas, y a aceptar que el pasado del sistema solar fue menos estable y más dramático de lo que nuestra intuición sugiere. Puede que nunca sepamos con exactitud el nombre que tuvo, ni el color de sus tormentas, ni si alguna vez tuvo agua en su superficie. Pero si las piezas del rompecabezas encajan, su memoria nos llegará no por un nombre, sino por la forma en que permitió que la vida, tal como la conocemos, tuviera la oportunidad de surgir. Al final, el planeta perdido es una historia sobre origen y pérdida, una historia escrita en rocas y trazos orbitales. Es la promesa de que los grandes misterios del sistema solar no son insondables, son enigmas a descifrar con paciencia, con tecnología y con la audacia de imaginar que, detrás de la calma aparente del cielo, hubo un caos que nos hizo posible. Y en esa búsqueda, cada hallazgo podrá no solo explicar cómo desapareció un mundo, sino también contarnos algo íntimo sobre nuestro propio lugar en el cosmos, un lugar forjado por la violencia y la belleza, por colisiones que destruyeron y crearon, por planetas perdidos que, aun en su ausencia, nos legaron la posibilidad de existir.